Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva jornada. Para los que no estuvisteis en la jornada del martes, solo quiero hacer hincapié en que nuestro deseo ha sido que, a pesar de la situación que teníamos en estos meses de la pandemia del COVID-19, no impidiese realizar este simposio que realizamos cada año. Este es el 45 Simposium y se ha ido ininterrumpidamente haciendo en los últimos años. Ha sido un cambio de formato, un cambio de situación para hacerlo, pero estamos muy satisfechos de haberlo podido realizar y de que estemos nuevamente con todos nuestros socios y todos los seguidores que hayan en este momento. Yo creo que, aunque no sea presencial, que tiene unas dificultades, obviamente, por no vernos en persona y poder hablar entre sesión y sesión, pero las jornadas también hemos intentado que sean lo más interesantes posibles y precisamente, como lo hemos hecho por jornadas, en la jornada anterior hubo una sesión muy interesante, una exposición clara de la situación actual del mundo textil, del mundo de la industria textil, básicamente, en todos los países del mundo, y una situación delante de lo que nos hemos encontrado, de una falta de desabastecimiento de productos, en qué objetivos y qué ideas y qué recursos se podrían movilizar para volver a una relocalización del textil en Europa. Una conferencia muy interesante que ya será publicada luego en nuestros medios. Hoy vamos a tener una conferencia sobre un tema que realmente está siempre encima de la mesa, es el tema de la sostenibilidad. Se habla mucho de sostenibilidad, pero muchas veces hay esta sensación de que no sabemos cuando hay un grupo de personas quizás están hablando de cosas diferentes, aunque estén utilizando las mismas palabras. Yo creo que el poder, como harán en esta conferencia, decir qué es y cómo se cuantifica la sostenibilidad puede ayudar mucho a poner los términos en su justa situación. Vamos a prestar atención a esta conferencia. Espero que la jornada sea interesante y el doctor Jorge Macanás es el que moderará la sesión. Jorge es actualmente, es licenciado en Química y doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona. Con una trayectoria investigadora de casi 20 años, lleva 10 como profesor en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Politécnica de Cataluña y desde hace 3 está vinculado al Instituto de Investigación y Cooperación Textil Intexter, también de la UPC. Actualmente es uno de los 3 de los subdirectores de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales y Aeronavegación de Terrassa, la Escuela de Ingeniería de la UPC con sede en Terrassa. Jorge, te paso la palabra a ti. Muchas gracias, Carlos. Saludos a todo el mundo. Espero que se encuentren bien. Hoy tenemos la segunda de 4 charlas o eventos que vamos a tener en este simposio un poco particular. Para aquellos que pudieron disfrutar de la del pasado martes, esperemos que esta esté a la misma altura. Vamos a hacer todo lo posible para que sea así. Y vamos a dar primero unas pequeñas instrucciones, porque como no se trata de un simposio presencial, vamos a establecer una pequeña normativa o regulación para poder trabajar todos correctamente. Lo primero que pediría a la audiencia es que tuviera sus micrófonos cerrados durante todo el tiempo para evitar distorsiones y problemas, y que en el momento en que quieran hacer alguna pregunta, utilicen el chat. Para cerrar el micrófono pueden dirigirse a la esquina inferior izquierda de la aplicación y para el chat lo pueden hacer en la zona central inferior. Ahí pueden plasmar las preguntas y el secretario de la asociación, el señor Romul Prat, las recopilará y las realizaremos al final de la charla de nuestro ponente de hoy. Nuestro ponente de hoy es el doctor Sardina, es doctor en Química por la Universidad de Santiago de Compostela. Buenos días, Javier. Ha tenido diferentes posiciones, sus estudios no solamente han sido en Galicia, sino que también ha estado estudiando en la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos. Es profesor de Química Orgánica desde 2001 y también ha sido provicerrector de investigación y presidente del Departamento de Química Orgánica de su universidad.
Su trayectoria está muy vinculada también al emprendimiento y ha fundado varias empresas, ha sido socio fundador de varias empresas, algunas de las cuales tal vez suenen a nuestra audiencia, como por ejemplo Mestre Lab Research, que desde 2004 es una empresa de nueva creación y que crea y comercializa soluciones de software, pero también otras empresas como Sigilum Knowledge Solutions, Stream o Fluorotools, que trabaja con los marcadores fluorescentes. No solamente tiene esa vertiente emprendedora, sino que también ha sido asesor de grandes empresas. De hecho, es miembro del Consejo Social de Inditex y ha asesorado a empresas como Mango, Primark, Zalando, empresas relacionadas con Cortefiel, etc. Bueno, sin más preámbulo, el doctor Sardino nos presentará su charla que se titula ¿Qué es y cómo cuantificar la sostenibilidad? De hecho, en sus propias palabras, el doctor Sardino ha venido hoy a provocar un debate interesante sobre la sostenibilidad y sus principios. Sí, ya puede comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de empezar, quiero dar las gracias a la Junta Directiva de la Asociación por haberme invitado, especialmente a Merichel, porque ha sido ella la que me ha liado para venir aquí, pero sobre todo también quería felicitar a la asociación por haber tenido el valor de montar esto en unas circunstancias como las actuales. Creo que debemos retornar cuanto antes a la normalidad mental, por lo menos, y el retomar este tipo de eventos y este tipo de contactos profesionales es muy importante para ello. Entonces, si me disculpáis, voy a empezar a compartir pantalla. Vale, espero entonces que se vea ya la pantalla. Y os voy a contar lo que estamos haciendo ahora. Esto no es un producto terminado, esto es simplemente una iniciativa que hemos puesto en marcha para intentar entender mejor dónde estamos en cuanto a nivel de sostenibilidad en la industria textil y hacia dónde tenemos que ir. Fundamentalmente con la idea de detectar problemas y enfocar recursos. Siempre que se habla de sostenibilidad, se habla de ¿y tenemos recursos para ello? Este es uno de nuestros problemas. Entonces, lo primero es una definición de la sostenibilidad. Nadie la tiene. En este momento nadie sabe lo que es la sostenibilidad en su conjunto. Sí hay asociaciones y la sostenibilidad tiene unas asociaciones en general muy positivas, se asocia con conceptos como verde, renovable, reciclado, medio ambiente, energía y ecología, y esto en general. En cuanto al mundo de la moda, la palabra sostenibilidad tiene tanto asociaciones positivas, que normalmente son aspiracionales, es decir, algo a lo que aspiramos, pero que en este momento no existe, pues el slow fashion, la innovación en materiales, reducir, reusar, reciclar, y muy fundamentalmente asociados a materiales también, que me gusta también calificar de aspiracionales, algo orgánico y algunas cosas que iremos viendo más. Pero también la sostenibilidad tiene unas asociaciones negativas, sobre todo en el mundo de la moda. Demasiado consumo, demasiado plástico, problemas con derechos humanos, problemas con derechos laborales, problemas con Javier, medio ambiente. Perdona que te interrumpa. ¿Sí? No estamos viendo la presentación, ¿eh? Pues disculpad. Si tienes problemas, puedo intentar compartirla yo, pero si lo puedes volver a intentar. Ajá. Vale. Debería estar ahora. Bien, se comparte la pantalla, pero no se ve la presentación. Vale, de acuerdo, entonces. Ahora. Vale, muy bien. Entonces, como os decía, fundamentalmente estamos hablando de asociaciones positivas y negativas que se tienen mucho que ver con estas nubes de palabras que están muy de moda últimamente, pero esto es algo como muy general. Son asociaciones, pero no tienen ningún tipo de valor como definición que nos sirva para definir lo que es, ni sobre todo valor para estudiar
cuál es la estructura interna de la sostenibilidad. Entonces necesitamos algo más de detalle y algunas asociaciones, sobre todo ONGs, han empezado a enfocar detalles de la sostenibilidad, fijándose en el reciclado, fijándose en el uso más largo de las prendas durante periodos más largos para reducir consumo, hacer un uso más efectivo de los recursos, utilizar inputs renovables, eliminar sustancias más peligrosas y algunos otros aspectos muy puntuales. En cuanto al uso de los recursos y en cuanto a lo que estamos viendo aquí, predominan sobre todo las frases felices frente a las definiciones con las que se puede hacer algo, con las que se puede trabajar. Así se dicen cosas tan bonitas como la sostenibilidad son recursos para la siguiente generación y la siguiente y la siguiente y la siguiente. O respecto al medio ambiente, sostenibilidad está ligada a salvar el medio ambiente mientras ahorras dinero. Pero todo esto, si me permitís, y aquí es donde empiezan las provocaciones, es muy típico del sector de la moda, es muy típico de lo que yo llamaría el hemisferio derecho del cerebro. Algo que está muy ligado a sentimientos, a emociones, pero no a números, no a pensamiento analítico, que es una cosa más ligada a la ciencia y al hemisferio izquierdo. Y claro, yo soy un científico, con lo cual mi hemisferio izquierdo pesa mucho más que el hemisferio derecho y me resulta muy insatisfactoria esta situación en la cual no sabemos definir el problema, no tenemos una buena manera de medirlo, con lo cual es difícil avanzar de una manera responsable. Metemos recursos para atacar el problema, pero no sabemos si le estamos dando una resolución suficientemente inteligente para ello. Entonces hay muchos problemas en sostenibilidad y hay muchas facetas. Y yo voy a ir tocando unas cuantas para que veamos un poco cómo las percepciones, sobre todo las percepciones en los equipos comerciales de las marcas, que son percepciones muy importantes porque son las que llevan adelante el mercado, no nos olvidemos de que esto al final es un negocio, tienen, y la pregunta que nos hacemos es, ¿esas percepciones son reales o esas percepciones son falsas y por tanto nos están llevando a un diálogo que no conduce a ninguna parte? Entonces, una de las cosas que se habla siempre de sostenibilidad, y de hecho incluso acaba de salir hoy mismo en un reportaje de moda.es, es hay un sobreconsumo. Los consumidores están comprando prendas como locos, como locos, como locos. ¿Es esto realmente un problema? Y la verdad es que sí lo es, pero no lo es. Entonces, aquí, en esta diapositiva, veréis unos datos respecto a, bueno, cómo estamos utilizando, sobre todo las fibras, voy a centrar un poquito en materiales, es de lo que más se habla, sobre todo, en este momento en el sector textil. Y estamos hablando de que la mayor parte de las fibras que se utilizan son sintéticas, un 30 y casi un 40% celulósicas y muy poco de las demás fibras. Esto es importante recordarlo porque en cuanto empezamos a hablar, sobre todo con diseñadores, siempre hablan de nuevas fibras, nuevos materiales, y de lo que se está atacando básicamente un problema en el que ocupa menos del 1% del consumo de fibras. Por tanto, mucho ruido y poco resolver el problema. ¿Hay un sobreconsumo? Bueno, tenemos que ver un poco cómo ha ido creciendo la producción global de fibras en los últimos años y nos damos cuenta de que en los últimos 30 años se ha más que duplicado el consumo de fibras textiles. Pero el breakdown de esta cifra es muy interesante porque lo que se ha incrementado fundamentalmente es el uso de poliéster, mientras que el resto de las fibras prácticamente se están produciendo en el mismo nivel, con la excepción de las celulósicas regeneradas. Pero está claro que el poliéster en este momento está dominando. ¿Qué está sucediendo aquí? El poliéster es la fibra de la moda. Antes del 1990 no había moda rápida. A partir de 1990 hay moda rápida y, en mi opinión, eso va ligado a este gran crecimiento de poliéster. Por lo tanto, esto responde a una necesidad. Entonces, ¿tenemos un sobreconsumo? Bueno, puede que sí, pero también tenemos otro problema. Y es que aparentemente lo que hay es un problema de sobreproducción. Y todos sabemos que en los últimos años ha ido saliendo cada vez más noticias de los grandes stocks que hay en un montón, no solamente H&M, que he puesto aquí este ejemplo, sino en un montón de retailers que tienen cantidades industriales de productos sin vender. Entonces, ¿hay un problema de sobreconsumo? Bueno, hay un problema de sobreproducción y sobre ese sí que se puede operar, porque el problema de sobreconsumo es un problema antropológico, sociológico
y casi psicológico. Pocas herramientas tenemos ahí para cambiarlo. Pero sobre el problema de sobreproducción sí, con lo cual los equipos comerciales tienen que apuntar mejor para que se venda todo lo que producen. O tenemos que ser capaces de conseguir un sistema mejor en el cual podamos producir sobre demanda. Y aquí es donde empezamos a ver ya que el análisis de la sostenibilidad con más números, con más cuantificación, con más pensamiento analítico, nos va permitiendo o nos debe ir permitiendo afinar un poco más en dónde tenemos que poner los recursos y qué tipo de recursos tenemos que poner para solucionar el problema, no solamente para hablar de ello. Pero esto en realidad es solamente una primera parte, un aperitivo de lo que estamos intentando hacer, que es cuantificar la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, evidentemente, como problema, es un problema muy complejo. ¿Y por qué deberíamos medirla? Bueno, hay una frase que a mí me gusta citar mucho, que es: la medida es el primer paso que conduce al control y eventualmente a la mejora. Si no podemos medir algo, no podemos entenderlo. Si no podemos entenderlo, no podemos controlarlo. Y si no podemos controlarlo, no podemos mejorarlo. Con lo cual necesitamos medir la sostenibilidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues desde el punto de vista de un científico, uno lo que hace es un problema complejo, lo divide en subproblemas más sencillos, más simples, más homogéneos, y a partir de ahí empieza a trabajar con cada uno de sus subprocesos. Está claro que la sostenibilidad tiene aspectos sociales, tiene aspectos de producción y tiene aspectos logísticos. Nosotros nos fijamos fundamentalmente en los aspectos de producción, son los que más nos tocan como técnicos, y ahí hay unos cuantos parámetros que son fundamentales: el uso del agua, el uso de energía, las emisiones de efectos de invernadero, de gases de efectos de invernadero, el uso de materiales, el uso de productos químicos y el uso de residuos. Todo esto queda muy bonito en una diapositiva, pero al final esto es una capa superficial que, si no somos capaces de llevarla más allá, también queda simplemente como un análisis de sobremesa. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer nosotros? Lo que pretendemos es empezar a mirar case studies para ir desarrollando una metodología que se pueda aplicar tanto a materiales como a procesos, desde prácticamente el principio, agricultura o síntesis de monómeros para dar polímeros, hasta el final, reciclado, reuso, y que nos permita, en cada caso, ir viendo cuáles son los puntos más débiles y los puntos más fuertes de cada proceso, de cada material, para ver dónde hay que aprovechar lo que tenemos y dónde hay que mejorar lo que no funciona muy bien. Entonces, trabajando con estas ideas del uso del agua, el uso de energía, el uso de productos químicos, etcétera, etcétera, quisimos empezar a hacer un estudio, quizás un poco provocador, acerca de la sostenibilidad comparativa entre el algodón convencional y el algodón orgánico. El algodón orgánico es un producto que en este momento tiene un pasaporte maravilloso. Entra en todas partes, se habla de él, siempre se habla bien de él, y lo que nunca hemos hecho es realmente cuantificar qué ganamos y qué perdemos cuando hablamos de algodón orgánico frente al algodón convencional. Entonces, lo bueno que tiene el algodón orgánico es que es un producto que se hace con una serie de reglas. Son una serie de reglas que sobre todo prohíben cosas. No se pueden utilizar organismos modificados genéticamente, no se pueden utilizar fertilizantes en su producción, biocidas y algunas cosas más, pero fuera de eso es algodón. Con lo cual, cuando miramos el conjunto de la producción de un artículo de moda, por poner un ejemplo, nos encontramos con que estamos fijándonos solamente en un punto muy, muy pequeño, muy al principio de todo el proceso. Lo cual quiere decir que sustituir algodón por algodón convencional por algodón orgánico nos va a resolver probablemente algunos problemas, pero nos va a dejar un montón de operaciones que todavía tenemos que hacer de la misma manera. Pero la pregunta es, vale, ¿y qué problemas nos resuelven? Y cuando empezamos a ponerle números a los problemas, resulta que nos resuelve menos problemas de lo que pensábamos. Y así, por ejemplo, aquí lo que hemos estudiado son las diferencias de uso de agua, el potencial de calentamiento global y la eutroficación, sobre todo de ríos y lagos, de algodón convencional frente a algodón orgánico. Y la mayor diferencia, a pesar de que se vean ahí estas barras tan grandes, representan mínimos y máximos, vienen dadas por el uso del agua, pero este uso de agua no es porque sea algodón orgánico, es porque se decide utilizar el agua de una manera, lo cual quiere decir que esto se podría hacer exactamente lo mismo con algodón convencional y tendríamos el mismo ahorro. El potencial de calentamiento es más o menos el mismo, ahí tenemos mínimos y máximos y realmente andan muy, muy parecidos. Y donde realmente hay una gran diferencia es en el potencial de eutroficación de ríos y lagos,
por la eliminación de fertilizantes y pesticidas. Y esto es la ventaja. Y esto hay que verlo así, porque esta es la ventaja que tenemos. Pero, desgraciadamente, el algodón orgánico tiene un problema. Y es realmente orgánico. Porque uno de los problemas que tenemos en este momento no es tanto si somos sostenibles, si somos capaces de demostrar que somos sostenibles. Y aquí hay un problema muy grande. Por ejemplo, ¿cómo podemos atacar esto? Hay toda una industria certificadora que tiene un gran poder económico porque está muy desarrollada. Entonces necesitamos un medio diferente para comprobar si el algodón que tenemos entre manos es un algodón orgánico o no, o si estamos produciendo algodón orgánico o no. Y lo que nosotros hemos hecho para ver cómo estamos ahí, sobre todo por países, es ver cuál es el rendimiento por hectárea de una producción de algodón convencional a una producción de algodón orgánico. Esto es relativamente fácil de hacer porque el algodón orgánico debe tener un rendimiento mucho menor por las cosas que no utiliza, en cuanto a fertilizantes, en cuanto a pesticidas. Y en los datos que tenemos para el mundo nos dicen que el algodón orgánico viene a representar un rendimiento del orden del 30-35% de lo que es un algodón convencional. Y en países como Estados Unidos y en países como India, esto más o menos es lo que se ve. Y por tanto los rendimientos de algodón orgánico frente al algodón convencional son mucho peores. Y sin embargo hay otros países, ahí he puesto dos nada más, Turquía y China, en el cual, sorprendentemente, los rendimientos por hectárea de producción de algodón orgánico frente al algodón convencional son mayores. Y esto, la biología no da para tanto. Entonces aquí hay una sorpresa. Quizás no sea tanta sorpresa si lo que nos vamos es a comparar estos datos con el índice de transparencia, que es una medida de la corrupción en los países, y nos encontramos con que los países donde se tiene mejor rendimiento de algodón orgánico con respecto al algodón convencional son los países que tienen una imagen de mayor corrupción o una corrupción más generalizada. Resultado, nuestro problema es que no somos capaces de supervisar que una producción es orgánica de manera fiable. Entonces, ¿el algodón orgánico es mejor? Tiene sus ventajas. El algodón que tenemos entre manos cuando compramos es algodón orgánico. Eso ya es mucho más difícil de creerse y entonces tenemos un problema de credibilidad. Y así es como tenemos que ir viendo, con lo cual, cuando trabajemos con algodón orgánico vamos a necesitar tener un mecanismo muy fuerte para comprobar si lo que estamos comprando es algodón orgánico o no lo es. Hay otro problema adicional, y es que el bajo rendimiento conduce a que para sustituir, y esto es la palabra que siempre estamos utilizando, sustituir un proceso por otro, un material por otro, algodón convencional por algodón orgánico, pues nos llevaría a un problema. En este momento, toda la producción de algodón orgánico que hay en el mundo, pues necesitaría una superficie que es algo así como un poquito más de la mitad de la provincia de La Coruña. Por tanto, estamos hablando de unas 800.000 hectáreas. Y si tuviéramos que sustituir todo el algodón convencional, por algodón orgánico, nos encontraríamos con que necesitaríamos utilizar una superficie que sería toda la superficie de España y toda la superficie de Francia. Y eso no lo tenemos. Con lo cual necesitamos una manera de trabajar diferente porque con los rendimientos que tenemos de las cosechas no podemos sustituir todo el algodón convencional por algodón orgánico. Y esto no es más que la realidad. A partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, esto forma parte del debate. Pero Javier, la otra cosa que hemos intentado hacer... Javier, Sí, perdón. ¿puedes minimizar las imágenes? Porque hay una parte de la pantalla que no se ve. La parte donde están las caras y sale tu... ¿Se ve mejor así? No. Te deslizas a donde está tu fotografía y en la parte superior puedes minimizar. Vale, perfecto. Tenemos varias comunicaciones de que no se ve bien. Sí, el primer botón, ese. Bueno, incluso si le das al más pequeño de todos, desaparece del todo. Muy bien. Vale, disculpa. Vale, gracias. Entonces, ahora vienen las preguntas un poco más difíciles. ¿Y cómo podemos comparar materiales que son considerados completamente diferentes, como puede ser algodón, viscosa o poliéster? Claro, que este es el punto. Algodón y algodón orgánico son muy fáciles de comparar, pero materiales que son fundamentalmente diferentes es mucho, mucho más complejo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Vale, ahora las cosas se ponen interesantes.
Porque si analizamos el uso de agua, el uso de energía, el uso de productos químicos, la generación de residuos, la polución tanto de aire como de agua y la biodiversidad, lo que hemos querido presentar en esta imagen son los puntos más problemáticos, que están en rojo, los puntos medianamente problemáticos, que están en naranja, y los puntos menos problemáticos, que están en verde. Y aquí es donde empiezan a surgir las sorpresas, porque si uno empieza a mirar esto, donde hay más rojos en el algodón. Viscosa, liocel, tienen problemas, pero son de menor entidad, y sorprendentemente las fibras sintéticas son bastante verdes en muchos sitios. Tienen algunos problemas, sobre todo en uso de energía y en emisiones, pero esto es lo que hay. Y claro, esto es realmente sorprendente. Y es realmente sorprendente porque hay una asociación muy fuerte entre natural y bueno, y parece ser que no es tan así. Y esto solamente nos lo dan el uso de los números. Entonces, una de esas provocaciones, simplemente para provocar el diálogo, viene dada por un análisis que hemos hecho sobre el poliéster y el futuro del poliéster. El poliéster tiene, sobre todo, dos pecados. Uno original, que es los monómeros que se utilizan en su fabricación proceden del petróleo, y otro final, que es la generación de microfibras. Entonces, vamos a ver el primero. Y es que la generación de poliéster proviene de petróleo, se generan dos monómeros, el etilenglicol y el ácido tereftálico, que se polimerizan. Problemas, uso de fuentes no renovables, un gran uso de energía, porque la polimerización se lleva a cabo a 250, 300 grados, y un uso de productos químicos relativamente benigno. Se utiliza muy poco porque esto es una polimerización de condensación, con lo cual la mayor parte del trabajo lo hace la energía que hemos puesto ahí. El resto son cantidades bastante pequeñas de catalizadores. Entonces, con este análisis, ¿qué sería lo que podríamos hacer para mejorar la sostenibilidad del poliéster? Ir directamente a eliminar la dependencia del petróleo. Y esto quiere decir trabajar para obtener los monómeros a partir de fuentes renovables. Esto es medio realidad ya, porque en este momento ya tenemos disponible un poliéster parcialmente basado en productos bio, en el cual el etilenglicol se puede obtener a partir, normalmente, de biomasa. Con lo cual, en este momento ya hay disponible en el mercado. Probablemente para dentro de entre 3 y 5 años ya se pueda hablar de millones de toneladas de producción, de un poliéster que es el 30% en peso, basado en un producto renovable, sobre todo proveniente de cosechas o proveniente de madera. Y para mí esta es la forma de trabajar. Es decir, si encontramos un problema serio en un material de gran uso, atacarlo primero, porque eso generará un mayor impacto positivo. Si estamos atacando el 60% del consumo de fibras en el sector textil, ese 30%, ese 60%, perdón, hacerlo mucho más sostenible, va a generar una gran ganancia. El otro monómero, ¿podemos hacer algo con ello? El otro monómero está un poquito más lejos, pero sí ya se está trabajando en hacerlo. Y este es el ácido tereftálico. El ácido tereftálico también se está ya, y en este momento hay experimentos a nivel de laboratorio y entrando en fase de planta piloto, para generarlo también de nuevo a partir de fuentes renovables. Con lo cual, en 10, 15 años podemos tener una fuente suficientemente importante, de escala importante, como para tener poliéster de origen vegetal. ¿Esto es la panacea? No, vamos a cambiar unos problemas por otros. En lugar de tener una fuente no renovable, vamos a tener que preocuparnos de la biodiversidad, porque la mayor parte de los monómeros, o la mayor parte de la producción de monómeros vendrá sobre todo de madera. Luego tendremos que tener en cuenta eso, y eso lleva asociado un uso de agua, un uso de energía y un uso de productos químicos para hacer estos tratamientos. Por suerte, en este momento, esos usos son relativamente menores que el uso de energía o que el uso de una fuente no renovable, como representa el petróleo, con lo cual esto es un paso adelante. ¿Es el mejor paso que podemos dar? En el momento que el problema del petróleo quede resuelto, ya nos preocuparemos de todos estos, porque hay que ir resolviendo un problema de cada vez. La viscosa y el liocel, sobre todo el liocel, tienen una fama excelente.
y se están presentando como una gran solución para muchos problemas. Bueno, hay un problema, y es que cuando hablamos de sustitución, ni el liocel ni la viscosa son sustitutos de algodón, con lo cual no hay un sustituto de algodón, tampoco son sustitutos de poliéster, con lo cual esto es un nicho especial. Y lo que se asocia, sobre todo con el liocel, es que resuelve muchísimos problemas que vienen asociados a la viscosa. El problema asociado a la viscosa es que hay un gran uso de productos químicos y un gran uso de energía, pero sobre todo de productos químicos en su síntesis, y ahí tenemos un montón de ellos en el proceso que va desde la pulpa hasta la generación de viscosa. Algunos son bastante desagradables, como el sulfuro de carbono, mientras que el proceso del liocel utiliza muchísimos menos productos químicos y además la mayor parte de ellos los utiliza en forma de ciclo, con lo cual se reciclan, muchísimo menos problema. Y esto ha generado una gran respuesta en el sector hacia el liocel. Pero aquí nos olvidamos de que esto es la segunda parte del proceso, y hay una primera parte que es idéntica para el liocel y para la viscosa, y es que todo esto empieza en la madera. Y en la madera hay un montón de tratamientos muy, muy duros hasta llegar a la pulpa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, vale, una vez resuelto el problema de la segunda parte de la síntesis del liocel, tenemos que preocuparnos de esto. Y aquí hay cosas muy interesantes, y hay cosas muy interesantes porque aunque tenéis ahí que el uso de energía está en verde, y esto es así porque la madera se aprovecha la mitad para hacer la viscosa y la otra mitad para quemar y generar la energía que se utiliza en este ciclo, es una solución mala. Y es una solución mala porque quemar siempre es una solución mala. Estamos quemando materiales de potencial uso para generar solamente energía, que es probablemente la forma más degradada de utilizar un material. Buenas noticias. Las buenas noticias es que precisamente este material que se quema ahora es el que se utiliza o el que se pretende utilizar para generar los monómeros o alguno de los monómeros del poliéster. Con lo cual podemos acabar acoplando la síntesis de viscosa con la preparación de pasta de papel con la generación de monómeros para el poliéster. Y esto empieza ya a tener un aspecto muy interesante porque empezamos a tener una economía muy conectada, una síntesis muy conectada entre distintas fibras en las cuales el residuo de una se utiliza para preparar la otra. Y esto es en cuanto a materiales, pero esto se puede aplicar también a procesos húmedos. Bueno, pues esto es un poco lo que también estamos intentando hacer ahora, estudiando procesos húmedos por separado. Aquí, porque quiero que esta conferencia sea corta para que haya más tiempo para hacer preguntas o para que no sea yo el causante de que lleguemos tarde a todas partes, como casi siempre, lo que estamos haciendo es estudiando los distintos procesos y personalizándolos para cada material. Con lo cual ahí tenéis los típicos procesos húmedos, muy en general, muy a alto nivel, que se utilizan para el tratamiento de algodón por un lado, viscosa, liocel por otro, o fibras sintéticas por otro. Y aquí es donde nos encontramos otra de las sorpresas, en el cual cuando alguien dice que el algodón es una fibra noble y que requiere poco tratamiento, resulta que es el que más tratamiento requiere. Con lo cual hay muchísimo más uso de productos químicos en el algodón, o para tratar algodón, que para tratar viscosa, por ejemplo, o liocel, y mucho menos todavía con poliéster. Con lo cual, lo que estamos haciendo ahora es aplicando una metodología más cuantitativa, es decir, qué productos químicos se utilizan en cada uno de estos casos, en cada una de estas etapas, cuál es la cantidad que se utilizan y cuál es su toxicidad. Y ahí sí que estamos tratando también de hacer una clasificación que nos permita entender cuándo una sustitución de un proceso por otro, de un producto químico por otro, nos da realmente un mejor balance de o bien usar menos cantidades para procesar la misma cantidad de tejido o de fibra, o usar más cantidades pero de productos menos tóxicos. Esto es un poco la idea de ir encontrando métricas que nos permitan iluminar problemas y nos permitan sobre todo ver si estamos avanzando en pasos importantes y en qué medida estamos reduciendo un problema sin crear otro más grande.
Y esto, como digo ahí al final, es solamente el principio. Queda muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer, pero una de las cosas que queríamos hacer nosotros en esto no es tanto un proyecto dedicado al sector técnico, sino un proyecto dedicado al sector que es más difícil de convencer para dar pasos de verdad en la sostenibilidad, que son los equipos comerciales y los equipos de diseño. Por eso la diferenciación entre hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Nosotros, como técnicos, somos muy de hemisferio izquierdo, somos muy de números, somos muy de analizar los procesos. Pero contar esta historia hay que contársela a los equipos comerciales y a los equipos de diseño, y tenemos que contársela bien, porque si no, el problema de la sostenibilidad va a ser irresoluble, porque las expectativas no solamente son altas, sino que son irrealizables. Y en el momento que nos encontremos con que nuestros clientes se dan cuenta que las expectativas que ellos tienen son irrealizables, van a buscar culpables, y los culpables vamos a ser nosotros, que no tenemos la varita mágica de resolver los problemas. Entonces, esto es un trabajo que yo creo que tenemos que hacer entre todos. Y con esto os dejo ya con los pósters. Os agradezco mucho vuestra atención y, de nuevo, quiero agradecer a la Junta haberme dado esta oportunidad, aunque solo sea para contaros una historia y recibir bofetadas por ella, porque es lo que uno tiene que hacer si quiere cambiar el mundo un poquito. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. No vamos a ir a los pósters todavía. Ahora vas a someterte al interrogatorio que nuestra audiencia ha ido proponiendo alguna pregunta. Yo, bueno, te felicito por la presentación, claramente. A mí me ha gustado muchísimo. Me disculpo por haberte interrumpido un par de veces, pero lo siento, era para mejorar un poco la calidad de la presentación. Soy un dinosaurio tecnológico y se me nota. Tampoco te creas que los que tenemos menos años tampoco vamos demasiado bien. Bueno, yo creo que ha sido una charla muy, muy interesante que va al centro de la cuestión, que eso es lo que falta a veces. Va al centro a medir las cosas para poder sacar conclusiones y que no sean conclusiones de oídas. Si tomamos medidas, aunque sean preliminares, aunque sean solamente unas primeras, ya podemos tomar unas decisiones basadas en la realidad, ¿sí? Ahora que estamos tan inmersos en el tema médico, pues tenemos que ir a la práctica científica basada en evidencias, cosa que en medicina también es muy importante. Bien, yo te hago la primera pregunta que nos ha llegado, y que es una pregunta un poco así, proteccionista tal vez, pero es interesante. ¿Qué papel puede jugar la industria española en la sostenibilidad? En particular, ¿cuál es nuestro punto fuerte? Vamos a ver, ¿Tenemos alguno? Tenemos muchísimos. Yo muchas veces cuando me hacen una pregunta de este estilo respondo de una manera muy chusca, y lo siento porque esto es un entorno más profesional, y es: chicos, chicas, no sabéis lo que valéis. De verdad. ¿Os creéis que por ahí fuera valen más que vosotros? Y la respuesta es no. Valemos mucho. Entonces, fortalezas. Yo creo que hay una fortaleza que no estamos utilizando. Y esa fortaleza no está tanto a nivel técnico, que yo creo que los técnicos en España, las empresas españolas, tienen un nivel muy, muy bueno, pero en cierta medida tienen el lastre. Yo soy un dinosaurio tecnológico. Muchas de nuestras empresas tienen muchos años de historia y son un poco dinosaurios tecnológicos. Es decir, en este momento necesitamos utilizar todas las tecnologías, sobre todo las tecnologías de innovación, las tecnologías innovadoras de comunicación, de supervisión, para hacer lo que tenemos que hacer. Es decir, ser generadores de servicios de alto nivel. Por ejemplo, la sostenibilidad. Para mí hay un problema de la sostenibilidad, que es la transparencia. Nosotros podemos hacer todos los manuales del mundo, ir a una fábrica que esté en Bangladesh, en Sri Lanka, en China, contar una historia, y después, ¿cómo supervisamos esto? Tenemos un problema de supervisión. Y el problema de supervisión es análogo al que comentaba con el algodón orgánico, que está en manos de personal local. Personal local que tiene una cultura muy diferente a la nuestra, que tiene una ética muy diferente a la nuestra, y con el que muchas veces nos las vemos y nos las deseamos para poder hablar. Necesitamos desarrollar tecnología de transparencia online a distancia. De tal manera que quien lo haga esté aquí, esté al lado de los equipos comerciales y les pueda asesorar directamente. Es una de las cosas que yo creo que va a cambiar
la faz de la sostenibilidad. Porque en este momento es que no nos podemos creer un montón de cosas que nos dicen. El viejo dicho, el papel lo soporta todo. Muy bien, muchas gracias, muy claro, una respuesta clarísima. O sea, sabemos hacerlo, pero tenemos que saber controlarlo y comunicarlo. Muy interesante. Bien, paso una pregunta del señor Josep Simón, socio activo de la EQCT, que dice, ¿estamos en condiciones de definir por ranking el nivel de sostenibilidad y capacidad de reutilización de las fibras más actuales o las utilizadas más ampliamente en la actualidad? ¿Podemos hacer un ranking de sostenibilidad para las fibras? En este momento estamos en camino de hacerlo. Entonces, tenemos... las fibras para mí se caracterizan en dos, respecto a la reciclabilidad, en dos categorías. Las que se pueden reciclar físicamente y las que se pueden reciclar químicamente. Estamos hablando de, por ejemplo, un polímero sintético que se pueda, o bien, si está puro y está limpio, poliéster, por ejemplo, refundir, el típico termoplástico, y volver a hilar. Esto es el típico caso que sucede cuando se reciclan productos de otra industria, por ejemplo, la industria de las bebidas. Eso no lo podemos hacer todavía con poliéster que provenga de prendas. Eso tiene que hacerse por reciclado químico, por degradación. Es decir, despolimerizar, volver a obtener los monómeros y repolimerizar los monómeros. Para mí esa es la mejor manera de trabajar. El problema de muchas fibras no admiten esto. Algodón, todas las viscosas y un montón, todas las fibras naturales no admiten esto. Solamente admiten reciclado físico. El problema del reciclado físico es de muy, muy bajo rendimiento. ¿Por qué? La moda es cada vez más compleja. Y cada vez más compleja significa que los artículos son cada vez más complejos. El primer problema de un reciclado es que hay que desmontar los artículos. ¿Por qué no se pueden reciclar el calzado? Porque son indesmontables. Entonces, a medida que la moda se va haciendo más compleja, se va haciendo menos reciclable. Entonces, ¿podemos reciclar camisetas de algodón? Sí. ¿Podemos reciclar vaqueros? Sí. Estamos hablando de monofibra. Y esto es en este momento lo que nos mata. Con lo cual, más reciclables en este momento las fibras sintéticas. Y entiendo que mayor complejidad, mayor dificultad, y eso también implica al diseño, que algunos de los asistentes tal vez están en esa línea, en el diseño. Este es el punto fundamental. El diseño es fundamental, el diseño para el reciclado es fundamental. Pero por otra parte, los equipos comerciales van siempre a decir, diseña para vender. Bien, ahí justamente va la tercera pregunta, que encaja perfectamente con su comentario. ¿La sostenibilidad se aplica debido al marketing y la concienciación individual o por imposición de restricciones legales y ambientales? En este momento es más tiene una historia. La historia es, hay unas ONGs que tienen una gran capacidad de movilización de la opinión pública. Es decir, unos impactos brutales en los titulares de los periódicos. Las empresas de moda tiemblan directamente con los titulares de los periódicos y también con los documentales. Entonces, esto lo que ha creado es una tormenta perfecta en el cual unos pocos stakeholders tienen un gran poder y están marcando las agendas. Estamos hablando de Greenpeace, estamos hablando de la Ellen MacArthur Foundation, y estos en este momento han convencido a un montón de gente de que la sostenibilidad es el modo del futuro. Yo estoy de acuerdo. Quizás no estoy de acuerdo con las tácticas, pero sí estoy de acuerdo con que la sostenibilidad es el modo del futuro. En parte por egoísmo. La sostenibilidad es buena para los países desarrollados. No tenemos recursos, tenemos que utilizarlos mejor, tenemos un montón de tecnología. El que tiene las patentes es el que gana dinero. Y ahí es donde los países desarrollados tenemos mucho que ganar. Muy bien, muchas gracias. Bien, la siguiente, antes hablaba del futuro, vamos a centrarnos un poco en el presente y el futuro inmediato, con esta pregunta que dice, ¿cómo prevé que afecte el COVID-19, que está omnipresente en nuestro presente cotidiano, cómo prevé que afecte el COVID-19 a la sostenibilidad? ¿Tendrá un efecto? Vamos a ver, la sostenibilidad no tiene vuelta atrás. Es decir, ya está metida en la entretela de todos los stakeholders, incluyendo los consumidores, que aunque no quieren pagar por ella, no quieren la mala conciencia de comprar cosas no sostenibles. Entonces, eso es imparable. ¿Qué sucede? El problema de la sostenibilidad, de nuevo, es la transparencia. Vamos a tener que repensarnos mucho cómo se hace eso, porque ahí hay un montón de recursos que no se están utilizando bien. Y recursos que no se utilizan bien, al final, pagas mucho dinero por muy poco valor.
Y ahí es donde probablemente haya que trabajar mucho. La sostenibilidad tiene presente, por supuesto que tiene presente. Probablemente veremos un punto un poco atípico durante el próximo año, los próximos 2 años, de una moda muy concienciada con la seguridad. No tanto con la sostenibilidad, con la seguridad. De hecho, ya hay colecciones, por ejemplo, de mascarillas. Esto es lo primero. Entonces, esto ya se ve. Se está viendo y además los equipos comerciales están trabajando en ello. Con lo cual, en este momento, yo creo que durante 1 año, quizás 2, depende de cuánto tarde en llegar la segunda oleada y lo grave que sea y lo mucho que siga el miedo que se está creando en los medios de comunicación, este será un punto importante. Cuando esto desaparezca, 2 años, 1 año, 3 años quizás, la sostenibilidad seguirá estando ahí. Por tanto, en este momento tenemos que ocuparnos de las 2 cosas. De hecho, ya hay algún proyecto de mascarillas sostenibles, lo cual ya es maravilloso. Efectivamente. Bueno, tenemos un par de preguntas más y el tiempo para hacer una. Tengo que escoger, es difícil moderar en este punto. Bueno, vamos a hacer por orden cronológico de llegada. La pregunta es, ¿se ha hecho un cálculo global respecto al valor de sostenibilidad de las diferentes fibras bajo el concepto global de la economía circular, incluyendo el reciclaje? ¿Hay una métrica? No, todavía no la hay. No la hay y, de hecho, parte de nuestro trabajo viene de ahí. Es decir, empezar ya a dar pasos para tener una métrica armonizada. Es decir, que no se analice de una manera lo que sucede al principio de la producción y de una manera diferente lo que sucede en el medio, hacia el final de la producción y después en el postconsumo, porque entonces los números no casan. Sería mezclar churras con merinas. Entonces, parte de este proceso es intentar llegar a una metodología que pueda ser aplicable en todas las fases. Estamos lejos todavía de ello, pero yo creo que en 2 o 3 años la podremos tener. De todas maneras, una aproximación de este estilo, y yo creo que esto coincide con mucha gente que ya está trabajando en el sector en esto, no quiere decir que haya que esperar al final del proyecto para tener ventajas. Es decir, esto es, vamos trabajando y vamos apuntando a dónde hay problemas y vamos reconociendo que hay soluciones. Hay soluciones magníficas para denim, hay soluciones magníficas para tintura con índigo, hay soluciones magníficas para muchas cosas que se podrán cuantificar en su momento, pero en este momento ya son soluciones magníficas o se está yendo por ahí. Por tanto, en este momento, a día de hoy, ¿podemos cuantificarlo todo? No. ¿Que podemos aprovechar los avances parciales para ir mejorando? Sí. Yo aporto aquí mi granito de arena. Yo espero que cuando se haga esa métrica, ese sistema para poder medir, que no acabe siendo una etiqueta, porque de etiquetas ya estamos un poco hartos en el sector textil. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Yo concluyo esta parte. Solamente puedo agradecerte la claridad en las preguntas, o sea, en las respuestas a las preguntas, en la presentación. Y las últimas frases para mí son clarísimas. Lo que hay que hacer es aplicar lo que se demuestra que funciona e investigar lo que todavía no se ha solucionado. Eso debería ser el leitmotiv del progreso. O sea, usa lo mejor que tengas para hacer las cosas y lo que no esté bien, intenta mejorarlo. Yo creo que así, bueno, es un poco una imagen de tu espíritu emprendedor. Creo que bueno, hemos tenido suerte contando contigo. Tenemos 2 preguntas más. No sé si me va a dar tiempo. Puedo hacer una más, va. Una más sí. El señor Enric Carrera, director del Intexter, pregunta. Dice, ¿el algodón puede ser de secano o de regadío? No todos los sistemas de cultivo consumen la misma agua. También la recolección puede ser manual o mecanizada. ¿Se puede incorporar estas variables en la medida de la metodología? Sí, de hecho, una de las cosas que se pretende hacer es entender cuáles son las mejores geografías, es decir, los mejores orígenes, los orígenes más respetuosos. Por poner un ejemplo que no tiene nada que ver con el sector textil. Y perdón si hay alguien de Almería. Almería es un gran productor de todo tipo de vegetales y no tiene una gota de agua. ¿Cuánto nos cuesta producir en Almería? Pues esto es exactamente lo mismo.
¿Podemos producir algodón en muchos sitios? Por supuesto que sí. Pero es sensato producirlo ahí con esos costes más elevados. Esto es un poco la idea de, vale, yo entiendo que la economía de Almería depende de eso y en este momento probablemente no me puedo acercar allí en los próximos 40 años hasta que se olvide este comentario que acabo de hacer. Pero esta es la realidad. Entonces, ¿se puede cultivar algodón en muchos sitios? Sí. ¿Se debe cultivar? Esta métrica nos debe decir costes y beneficios. Es decir, cuánto nos cuesta alterar artificialmente una economía local. Porque esto tiene mucho que ver también con las economías locales. Entonces, la pregunta es total y absolutamente en el clavo. Y sí, esto es una de las ideas con las que estamos trabajando. Muy bien. Y ya la última de verdad, dice, que hace un poco referencia a algo que ha pasado un poco de pasada en su presentación, que hay un debate con el poliéster y los sintéticos que se trata de los micronanoplásticos, que son muy contaminantes. Y eso, de hecho, lo has comentado en tu charla. Pero, ¿hay alguna comparativa? ¿Los hay más peligrosos, menos peligrosos? ¿Se puede introducir como una variable de categoría? En este momento no, y en este momento no, porque además la pérdida de microfibras depende muy mucho de los procesos que haya seguido. Es decir, el mismo material puede dar muchas más microfibras si, por ejemplo, ha sido perchado o ha sido esmerilado, o si no lo ha sido. Entonces, el mismo pantalón con la misma composición suelta más fibras si es un pantalón de invierno que si es un pantalón de verano, por el mero hecho de esmerilarlo, con lo cual eso hay que aterrizarlo directamente en la prenda. Lo que todavía no sabemos exactamente es el grado de toxicidad de esto, porque tenemos mucha idea en este momento de lo disperso que está en el mundo, en los océanos, fundamentalmente, las microfibras. Pero a día de hoy todavía no sabemos si son de alta toxicidad, media toxicidad o baja toxicidad. Sabemos que no deberían estar ahí, por supuesto que no deberían estar ahí. Pero lo que tenemos que ver es cuánto tiempo tenemos para quitárnoslas de encima, porque eso también es un uso de recursos. Yo creo que son preguntas que tal vez en el próximo simposium podamos aportar un poco más de luz. No sé si respuestas, pero tal vez mejores preguntas para concretar un poco la temática. Nuevamente, y ahora sí me veo obligado a cerrar. Muchísimas gracias por tu presentación, por tu colaboración.